La ingeniería civil de puentes y muelles. En esta exposición se presentarán conceptos básicos de la ingeniería civil de puentes y muelles, así como los tipos, partes y características de estas estructuras. También se mostrarán algunos ejemplos de puentes y muelles construidos en los últimos años. La importancia de los puentes y muelles. Los puentes y muelles desempeñan un papel crucial en nuestra vida, tanto en el nivel industrial, a nivel militar, a nivel sociocultural y a nivel civil también. Estas estructuras nos permiten el paso de una zona a otra sin atravesar necesariamente relieves dificultosos, como por ejemplo cuerpos de agua, ríos o algunas zonas que tienen entradas hacia el mar. Estas estructuras requieren de un diseño muy riguroso de parte de el área de la ingeniería civil y una construcción sumamente precisa. En este tipo de edificaciones, el diseño arquitectónico se suele dejar un poco de lado, ya que no es el enfoque principal. En cambio, el diseño estructural es fundamental en la construcción de estas obras, ya que garantiza su estabilidad y seguridad. El diseño estructural de los muelles y los puentes se enfoca en la resistencia de los materiales a la corrosión, la resistencia a la fuerza del oleaje y las corrientes, y la capacidad de carga, y su durabilidad también. La construcción de estos muelles y puentes es una tarea compleja que requiere una planificación muy cuidadosa por parte de su diseñador de estructuras. Esas estructuras tienen que ser seguras y estables durante su vida útil. Ahora veremos los tipos de puentes. Existen varios tipos de puentes utilizados en la ingeniería civil, como por ejemplo los puentes de vigas, puentes colgantes, puentes atirantados, los puentes con arco y los puentes de suspensión. Cada tipo tiene características y aplicaciones específicas. Vamos a ver algunos de ellos. Los puentes de viga son los más comunes y se utilizan para cubrir distancias cortas o medias, mayormente en pasos de ríos o en cañones de poca distancia en relieves accidentados. También tenemos los puentes colgantes. Estos puentes tienen torres altas y cables que cuelgan desde las torres hasta el tablero del puente. Los cables soportan la carga del puente y la tensión se transmite a las torres. También tenemos los puentes atirantados. Estos puentes tienen un solo mástil alto en el centro del tablero del puente y cables que se extienden desde el mástil hasta el tablero. Tenemos los puentes arco. Estos puentes tienen una forma curva y se utilizan para cubrir distancias medias o largas. Son los mejores a nivel de resistencia desde mi punto de vista. También tenemos los puentes de suspensión. Estos puentes tienen dos torres altas y cables que cuelgan desde las torres hasta el tablero del puente, muy parecido a los puentes colgantes. A continuación, veremos cuál es el proceso de diseño de estas construcciones. Este proceso incluye varias etapas, por ejemplo, la investigación y planificación. Eh, en, este, en esta parte del proceso se hace un estudio detallado del entorno y se analizan las cargas esperadas que se establecen en los requisitos de diseño. Mayormente esta es la parte, se puede decir, más complicada a pesar de ser la de las primeras, porque se tiene que tener en cuenta todo lo que requiere ya sea la empresa o la institución que está requiriendo la edificación de esta obra, ¿no? Es mayormente una parte donde se emplea mucho el cálculo y todo este tipo de cosas de matemática.
Tenemos el diseño conceptual, aquí es donde se lanzan las ideas, los conceptos para determinar la forma y tipo de estructura más adecuadas. También tenemos el análisis estructural. Aquí sí es puramente realizar cálculos y simulaciones en softwares para evaluar la resistencia y la estabilidad de la estructura ante diferentes cargas o circunstancias ambientales. El diseño detallado, aquí es donde se elaboran los planos ya y las especificaciones técnicas precisas para guiar la construcción. Y por último, se tiene la construcción ya. Aquí se lleva a cabo la construcción siguiendo las especificaciones y estándares establecidos, asegurando la calidad. Aquí es donde los ingenieros transmiten el plano y todas las indicaciones a los constructores para que se pueda hacer posible la edificación. Esta parte decidí incluirlo en mi exposición. Es sobre los desafíos y las consideraciones al momento de edificar un puente o un muelle en el mar precisamente. Esta parte me gusta porque está llena de retos, no es como una construcción en tierra firme. Esto sí que tiene nivel. Para empezar, los estudios marinos. Aquí es donde se realizan todos los estudios del lecho marino, las corrientes, la salinidad del agua, las mareas y otros factores también. Por ejemplo, las condiciones climáticas, el viento y los impactos que tendrá la estructura en la biodiversidad marina. Siempre se busca no afectar, por ejemplo, arrecifes de coral o lugares donde hay bastante vida marina, ¿no? También tenemos el diseño estructural. Los puentes y muelles en el mar deben tener un diseño específico de acuerdo al oleaje o las mareas. También tenemos los materiales. No se puede emplear un material como se hace en tierra firme. Para esto mayormente se utiliza el hormigón y también algunos tipos de vidrios que son resistentes a la corrosión, por lo que sabemos que el acero se lleva muy mal con la salinidad del agua. Generalmente se utilizan tipos de aceros diseñados específicamente para estas obras, ya que no se puede implementar un metal cualquiera para levantar una edificación en el mar. La salinidad acabaría en cuestión de años o muy poco tiempo con esta estructura. También tenemos la construcción especializada. Se requiere técnicas y eh, formas innovadoras de construir en el medio marino, como son los pilotes de cimentación, las grúas marinas y equipos de buceo. Y por otro lado, el mantenimiento continuo de estos puentes, por la salinidad y por todo esto, ¿no? Por las mareas, se requiere siempre tener en estudio constante estas obras. Ahora mencionaré algunos puentes más conocidos del mundo y los que más me sorprendieron a mí. Tenemos el puente Golden Gate, fue diseñado por Joseph Strauss, un ingeniero estructural estadounidense que revolucionó el diseño de los puentes basculantes. Tenemos el Tower Bridge, es uno de los monumentos más emblemáticos de Londres, Inglaterra. Fue inaugurado en el 1894 por el príncipe de Gales, futuro rey Eduardo. El puente de la bahía de Sídney. Es una espectacular hazaña de la ingeniería que conecta el centro de la ciudad con la costa norte. Fue inaugurado en el 1932 y es el puente de arco de acero más alto del mundo. Pura ingeniería. Como conclusión, tenemos que estas estructuras requieren de un conocimiento muy avanzado y un trabajo en conjunto. También podemos decir que los materiales deben ser altamente resistentes
y duraderos, ya que están a la intemperie. Los muelles y puentes deben adaptarse a condiciones ambientales, geotécnicas y también de carga que deben soportar, así como las necesidades funcionales y estéticas de cada lugar. Los muelles y puentes son obras de gran valor económico, también valor social y cultural. Estas obras contribuyen al desarrollo y al progreso de las sociedades.